Bienvenidos a nuestra presentación sobre la teoría de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Bueno, mi nombre es Jonathan Bisueta Lamilla y juntos con mis compañeros hoy exploraremos cómo esta teoría revolucionó nuestra comprensión del aprendizaje infantil. Bueno, en esta presentación abordaremos lo que es la biografía de Piaget, la definición de su teoría, los estados de desarrollo cognitivo y 5 actividades prácticas que demuestran su aplicación en el aula. Comencemos. Buenos días o buenas tardes, Mayester, Mayra Calle y compañeros. Somos el grupo número 3 de Educación Básica en Línea, paralelo C3. Estamos cursando el primer semestre. El tema que nos toca exponer es sobre Jean William Piaget. La teoría de Piaget se centra en el estudio y la interpretación que hacen los niños en el mundo que los rodea, dependiendo de las edades que ellos estén atravesando. Jean William Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza. Falleció el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra. Sus padres fueron Rebecca Susanne Jackson y Arthur Piaget. En 1923 contrajo matrimonio con Valentina Chatenay, con quien tuvo sus 3 hijos, Lucienne, Lauren y Jacqueline. Piaget fue un biólogo, epistemólogo, considerado el segundo psicólogo más influyente del siglo XX. La educación de Jean Piaget. Jean Piaget, sus primeros intereses fue sobre la zoología. Nos dice que él, cuando fue muy joven, él publicó un artículo sobre las observaciones que había realizado de un gorrión albino. Nos explica que cuando él tan solo tenía 15 años, se hizo conocido entre los zoólogos, en este caso europeos, por el simple hecho de que él compartía publicaciones sobre los moluscos. Nos dice de que él estudia en la Universidad de Neuchâtel zoología y también filosofía, donde recibe su doctorado en el año de 1918. Tiempo después se interesa por la psicología, donde combina lo que había aprendido de la biología con la epistemología. De aquí él viaja a Zúrich, donde tuvo compañeros como Carl y Eugen. Fue 2 años a estudiar a París. En estos 2 años, desde 1919, él diseñó y formuló pruebas escolares sobre comprensión de lectura. Jean Piaget se quedó muy asombrado porque todos los niños cometían los mismos errores. Entonces aquí él quiso indagar más sobre cómo pensaba y cómo era la psicología cognitiva que tenía cada niño, o sea, el pensamiento que tenían los niños y cómo aprendían. Entonces siguió investigando. Hasta aquí su educación. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de su formación. Nos dice que en 1921 él regresa a Suiza, porque recordemos que él era de Suiza. Regresa a Suiza, entonces lo contratan como director, en este caso, de un instituto en Ginebra. Luego que termina en este trabajo que fue director, lo contratan en la Universidad de Neuchâtel, en este caso como docente. Presta sus servicios desde el año 1925 hasta 1929. Luego que termina su rol como docente, en la misma universidad, pero comenzando desde el año de 1929, él se convierte en psicólogo infantil.
Nos especifica que estuvo ahí hasta su muerte. Se amaba tanto ser psicólogo que se mantuvo ahí hasta que él mismo falleció. Nos dice que en 1955 Jean Piaget estableció un instituto, pero de psicología infantil, en la Universidad de Neuchâtel. Jean Piaget creía que la mente de un hombre siempre sería la misma, por el simple hecho de que cuando el niño se desarrolla, adquiere conocimientos nuevos, se va nutriendo, pero la mente siempre será la misma. Jean Piaget tenía un pensamiento científico, socialista y también de psicología experimental, que había adquirido con el pasar de los años y con los estudios que él había realizado. Recordemos que él, aparte de ser zoólogo, también fue filósofo, o sea que sabía pensar. Y aparte que sabía pensar, como lo dicen, sabía filosofar. Sabía cómo dar respuestas. Y también se involucró con la psicología, que iba más arraigada a la epistemología. Todo esto le sirvió para él en un futuro poder seguir con sus investigaciones y dar respuestas que hoy en día nos parecen sumamente importantes. Recordemos que él, en toda esta trayectoria, tuvo más de 50 libros y monografías, donde él dejó impregnado todos sus conocimientos, cómo hizo sus investigaciones. Hoy voy a hablar qué son los aportes de Jean Jean-Pierre en la educación. Jean Jean-Pierre ha dejado un legado significativo en el campo de la educación al enfocarse en la importancia del desarrollo cognitivo en la infancia. Su teoría destacada en los niños no son receptores pasivos de conocimiento, sino que son activos constructores de su emprendimiento del mundo. Además, PICNE son sistemas que del aprendizaje es un proceso activo del juego de herramientas fundamentales. Su teoría destaca que los niños no son receptores pasivos del conocimiento, sino que son activos constructores de su emprendimiento en el mundo. Además, PICNE sostiene que el aprendizaje es un proceso activo y no un juego de herramientas fundamentales para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Además, PICNE sostiene que el aprendizaje es un proceso activo y que el juego es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Sus aportes han revolucionado la forma que conviene la enseñanza al destacar la importancia y adaptarse al círculo y las estrategias psicopedagógicas a las etapas del desarrollo cognitivo de los niños. Jean PICNE ha contribuido en la educación al proveer la idea de los niños son seres activos en la construcción de su propio conocimiento, lo que ha llevado a un cambio de paradigma de la forma de enseñar y comprender el proceso de aprendizaje. Jean PICNE ha contribuido en la educación al proveer la idea de los niños son seres activos en la construcción de su propio conocimiento, lo que ha llevado a un cambio de paradigma de la forma de enseñar y comprender el proceso de aprendizaje. Su enfoque en el desarrollo cognitivo y su énfasis en el juego como herramienta pedagógica han sido impactadas positivamente en la manera que se concibe la educación, resaltando la importancia de adaptar las estrategias educativas y las necesidades y capacidades de los niños. En la educación enfatiza la importancia de fomentar un ambiente de aprendizaje activo y participativo donde los estudiantes pueden explorar y descubrir y construir su propio conocimiento. Al comprender y aplicar los conocimientos de PICNE, los educadores pueden ayudar a los niños a desarrollar habilidades cognitivas fundamentales que les sirvan a lo largo de su vida. Una teoría sobre la moral y la forma en que los niños adquieren conocimiento sobre el bien y el mal. Según, en teoría, los niños pasan por diferentes etapas de desarrollo moral y adquieren una comprensión cada vez más profunda de la moralidad a medida que crecen y desarrollan su capacidad cognitiva. Jean PICNE fue un psicólogo suizo conocido por sus teorías sobre el desarrollo cognitivo infantil y adolescencia y sobre todo la moralidad. Sus teorías han sido ampliamente utilizadas y han tenido un gran impacto en la comprensión cómo los niños aprenden y entienden el mundo que los rodea.
Pigne también tiene el desarrollo una teoría sobre la moral y la forma en que los niños adquieren conocimiento sobre el bien y el mal. Según en teoría, los niños pasan por diferentes etapas de desarrollo moral. Según Pignes, los niños pasan por diferentes etapas de desarrollo cognitivo y cada etapa tiene características únicas diferentes de formas de pensar y progresar la información. Los niños tienen dificultades para entender conceptos abstractos y necesitan experiencias concretas para comprender y aprender. Los niños tienen dificultades para comprender el punto de vista de personas y que necesitan un tiempo y experiencia para desarrollar la empatía y la comprensión de los sentimientos sobre las perspectivas de los demás. Los niños pasan por diferentes etapas de desarrollo moral y adquieren una comprensión cada vez más profunda de la moralidad a medida que crecen y desarrollan la capacidad cognitiva. Jan Pignen se encuentra en la forma que los niños adquieren conocimiento y comprensión del mundo a través de la interacción en el entorno y la experiencia, y es cómo los procesos cambian y evalúan a medida de los niños que crecen. Metodología clínicos. Piaget utilizó entrevistas clínicas y observación práctica directa para estudiar el desarrollo cognitivo en niños. Una técnica de entrevista en que se observa las respuestas de una serie de preguntas que se le realizan a los niños. Y la tarea para entender cómo construye el conocimiento. Esto quiere decir que hay que tener equilibrio entre dos aspectos, en dejar hablar al niño y saber observar. Por ejemplo, que él observaba que por qué el niño se metía los deditos en la boca, que por qué hacía ciertos movimientos, que cogía su piecito y se los metía en la boca. Entonces, el método que utilizaba Piaget en el análisis estructural, que quiere decir unificar lo diverso, que se realiza sobre los datos clínicos, en el que consiste en una interrogatoria a los niños, con el fin de conocer su sistema intelectual, y el análisis psicognético, que consiste en la reconstrucción del modo psicognético que consiste la formación de estos sistemas cognitivos, que está referido al estudio del conocimiento. Piaget diseñó experimentos para estudiar los conceptos como conversaciones, el egocentrismo y el desarrollo del razonamiento lógico en los niños. Se determinó que los sujetos que se le aplicaría dicho experimento serían en niños, con excepción de que uno de estos ya sería un adolescente. De esta manera se puede hablar de los pequeños experimentos, no en el sentido normal al término, sino en el contexto natural, en el comportamiento importante de estos experimentos. Será el fundamento de sus propuestas sobre la estructura mental de los bebés. Hola, esta vez me toca hablar sobre la definición de la teoría de Jean Piaget. La teoría de Jean Piaget refleja mucho, ya que él es un psicólogo suizo, el cual da a conocer que ya los niños ya nacen con el mapa mental, ya nacen con conocimientos de las partes de los que los rodea, porque desde el vientre, desde muy chiquitos, ya vienen adquiriendo conocimientos por cómo es el mundo exterior,
ya vienen experimentando por medio de su mamá, de cómo se trata la vida un poco. En sí ellos ya van desenvolviéndose poco a poco desde temprana edad. Tengamos en cuenta que a medida que uno va creciendo, se va viendo cada una de las etapas del desarrollo del estadio en sí. Y también se puede decir de la siguiente manera. Jean Piaget en sí, él se informó hasta las últimas, quería saber de cómo en sí se trataba las personas de adquirir conocimientos, cómo ellos adquirían conocimientos, de qué manera en sí adquirían esos conocimientos las personas. Llegó a tal punto que indagó, investigó, hizo lo imposible, hasta dar el punto de que logró su objetivo también mediante sus hijos. Él también ingresó a escuelas, colegios, para ver en sí cómo actuaban los niños, cómo en sí su forma de aprendizaje, su forma de enseñanza, cómo captan de dicha manera. También por la parte de sus hijos se dio cuenta por cómo actuaban en sí, cómo los hijos hacían sus deberes y cosas así, porque démonos en cuenta que esta teoría es muy influyente. También habla sobre la parte de que cuando uno va creciendo, va evolucionando como persona, en sí se va adquiriendo nuevas cosas en sí en la vida. Desde pequeño uno piensa que son cosas imaginarias en sí. Uno quiere ser una persona así como que extraterrestres, utilizar naves espaciales. Desde pequeño uno viene con una creatividad inmensa, pero eso es porque uno tiene una imaginación inmensa de pensar las cosas como son. Pero también tengamos en cuenta que ya cuando uno va evolucionando, va creciendo, va viendo en sí, ya cuando uno pasa primero por la etapa de la guardería, de inicial, va a primer grado de educación básica, a segundo, tercero, poco a poco van evolucionando esas edades que uno va teniendo. Y como se dice claramente que a partir de los 12 años uno ve la realidad del mundo, uno ve lo que es el mundo, de qué se trata el mundo. Esta teoría es muy influyente en lo que es la edad de uno, porque nos enseñan unas prácticas en sí, nuevas enseñanzas de cómo adquirir conocimientos, de cómo implementar esos conocimientos a los demás, de cómo dar a entender de que esta práctica es muy influyente. Y Jean Piaget también da a conocer que en la actualidad esto se basa en los niños. Hoy en día los niños tienen una mentalidad muy diferente. Ellos crean sus cosas. Ellos ya no utilizan tipo como que carros para jugar. Ellos utilizan cartones, utilizan pomas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una imaginación distinta, una forma de pensar distinta. En sí, ellos utilizan su imaginación desde temprana edad. En mi caso yo puedo experimentar, puedo hablar sobre este tema, porque es muy importante, muy arduo sobre esta teoría de Jean Piaget. Se basa en lo que es en las etapas de desarrollo que uno va evolucionando. Jean Piaget lo dice, Jean Piaget lo habla y lo verifica. Mediante información muy explícita, yo soy una de las personas que me han contado en sí de mi vida, de cómo ha sido mi vida, de qué hacía de niña, y tomé mucho en cuenta esto en la parte de la evolución, en la parte de esta teoría de Jean Piaget, de cómo adquirir los conocimientos, de cómo me esforcé, de cómo he tenido conocimientos de tiempos pasados, de qué manera yo adquiría conocimientos sin saber nada en sí. ¿Cómo me aprendí mi primer nombre? ¿Cómo supe los primeros números? Esto fue porque hoy en día se puede decir que uno escucha a una persona que dice eso. En el caso mío yo tengo un hermanito. Mi hermanito escucha que le dicen gordo y él dice golo y cosas así. ¿Por qué? Porque la imaginación de él es una imaginación en sí de la manera que él piensa. Porque es un niño, solo un niño que piensa de dicha manera. Y la teoría de Jean Piaget es muy importante y muy necesaria en la parte del desarrollo del ser humano, en la parte del aprendizaje. Es una técnica muy útil. Eso es todo, muchas gracias. En definitiva de todo esto de lo que hemos hablado en sí, mi persona y
mis compañeros, lo que da a entender es que Jean Piaget, él dio a conocer esta teoría. Es muy importante conocer de él, muy importante saber esta teoría, sus desarrollos en sí, estadios. La teoría de él evoluciona mucho en la parte de la forma de pensar de los niños, tanto de nosotros como personas. Tengamos en cuenta que esto se puede plantear en actividades, en las aulas. De esta manera también, como se dieron cuenta mediante el video, el compañero también habló sobre en sí, que planteó ideas, actividades que se pueden tomar para en sí plasmarlas al medio educativo. Esto es lo que dice la teoría de Jean Piaget. La teoría del aprendizaje de Jean Piaget es conocida principalmente como una de las teorías de las etapas de desarrollo. De hecho, se trata de la naturaleza del conocimiento y cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo. Piaget sostenía que si la inteligencia humana es adaptativa, debe tener las funciones para representar tanto los aspectos transformacionales y los aspectos estáticos de la realidad. La teoría mencionada trata sobre el desarrollo cognitivo, enfocándose en cómo los seres humanos adquieren, construyen y utilizan el conocimiento. Esta teoría, comúnmente asociada con Jean Piaget, identifica distintas etapas de desarrollo a lo largo de la vida. En cada una de ellas, el ser humano desarrolla nuevas habilidades cognitivas que le permiten interactuar de manera más compleja con su entorno. Se trata de un proceso gradual que comienza en la infancia y continúa durante toda la vida, demostrando cómo el pensamiento y la comprensión del mundo evolucionan con el tiempo. Esta teoría es extremadamente útil en diversos campos profesionales, especialmente en el ámbito educativo. Ayuda a comprender cómo las personas aprenden y procesan información, lo que permite a los educadores adaptar sus métodos de enseñanza a las diferentes etapas de desarrollo cognitivo de sus estudiantes. Al conocer cómo se construye el conocimiento, los profesionales pueden diseñar estrategias que promuevan un aprendizaje más eficaz y personalizado, mejorando así los resultados educativos y fomentando el pensamiento crítico en los alumnos. Jean Piaget se interesó profundamente en cómo los seres humanos, desde la infancia, adquieren y desarrollan el conocimiento. Su investigación se centró en entender las etapas por las que pasa el pensamiento humano desde niño hasta la adultez, mostrando cómo evolucionamos en nuestra capacidad de comprender el mundo. Piaget aportó una valiosa perspectiva sobre el desarrollo cognitivo, que ha influido significativamente en la educación y la psicología. A través de estudios, Piaget mostró cómo los niños pasan por diferentes etapas de aprendizaje, desde la comprensión básica hasta habilidades cognitivas más complejas. Su teoría fue revolucionaria en su época, proporcionando una nueva comprensión sobre cómo construimos el conocimiento y ha tenido un impacto duradero en el campo de la psicología y la educación. En resumen, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget ha dejado una huella profunda en el estudio del aprendizaje humano y ha identificado cómo los seres humanos adquieren, construyen y utilizan el conocimiento en diferentes etapas de su vida. Piaget
proporcionó una nueva perspectiva sobre la evolución del pensamiento, desde la niñez hasta la adultez. Su trabajo no solo revolucionó la psicología, sino que ha tenido un impacto duradero en la educación, permitiendo a los profesionales diseñar métodos de enseñanza más eficaces y personalizados. Esta teoría sigue siendo fundamental para entender cómo las personas aprenden y procesan la información a lo largo de su vida, ayudando a mejorar los resultados educativos y fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Definición de la teoría de Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo suizo cuyas investigaciones revolucionaron la comprensión del desarrollo cognitivo infantil. Su teoría es conocida como la teoría del desarrollo cognitivo, ya que sostienen que los niños pasan por una serie cualitativa y secuencial de desarrollo cognitivo, que a medida que pasa el tiempo van madurando. Piaget propuso que el conocimiento se construye activamente a través de las interacciones con el entorno, ya que esto desarrolla un proceso cognitivo que ocurre en 4 etapas principales. La primera etapa es la etapa del desarrollo cognitivo. Como primer punto tenemos el sensorio-motor, que es de 0 a 2 años, ya que los bebés aprenden a través de su sentido y acciones. Durante esta etapa, el desarrollo del concepto de permanencia del objetivo, es decir, que entienden a través de los objetos que continúan existiendo incluso cuando no lo ven. El segundo punto que tengo es preoperacional, de 2 a 7 años. Los niños comienzan a usar el lenguaje y los símbolos, pero su pensamiento es egocéntrico, que carecen de operaciones lógicas. Tienen también dificultades para entender que otros pueden tener una perspectiva diferente. Otro punto que tenemos son las operaciones concretas, que son de 7 a 11 años. Estos niños desarrollan las habilidades del pensamiento lógico y pueden realizar operaciones mentales sobre objetos concretos, es decir, que ellos ya comprenden de la conservación y la reversibilidad. En este punto tenemos las operaciones formales, que son de 12 años en adelante. Aquí los adolescentes comienzan a pensar de una forma abstracta, también lógica y sistemática. Pueden manejar hipótesis y también pensar en situaciones hipotéticas. La segunda etapa es esquema. Piaget utilizó el término esquema ¿para qué? Para describir las estructuras mentales de los individuos que utilizan para organizar y entender la información. Los esquemas van evolucionando con la experiencia y la maduración a través de cada sentido que va evolucionando. La tercera etapa es la asimilación y la acomodación. Hablamos de la asimilación, que es integrar nuevas informaciones en los esquemas existentes, los antes mencionados. Si hablamos de acomodación, sería modificar los esquemas existentes en una respuesta a una nueva información. La cuarta etapa es el equilibrio. El proceso de equilibrar es la asimilación y la acomodación para alcanzar una comprensión más precisa del entorno. Es decir, el equilibrio impulsa al desarrollo cognitivo a través de cada una de las etapas antes mencionadas. A esta etapa también le podríamos decir que es la etapa del constructivismo. ¿Por qué? Porque la teoría de Piaget se enmarca lo que es dentro del paradigma constructivo, que sostiene que los individuos construyen activamente su conocimiento a través de las interacciones con el entorno. En conclusión, la teoría de Jean Piaget ofrece una perspectiva fundamental sobre cómo los niños desarrollan sus habilidades cognitivas a lo largo del tiempo. Entendemos que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas específicas y que los niños construyen activamente su conocimiento para así poder apreciar la mejor complejidad del aprendizaje y la maduración de cada uno de ellos. Piaget no iluminó cómo y por qué los niños piensan de esa manera en lo que hacen, sino que también él proporcionó un marco valioso para la educación y la crianza, subrayando la importancia que es adaptar
a las experiencias educativas a las etapas del desarrollo cognitivo del niño o la niña. También esta teoría sigue siendo influyente tanto en la psicología y en la educación, ya que esto proporciona una base sólida para así entender lo que son los procesos mentales que se desarrollan desde la infancia hasta la adolescencia. En sí, la obra de Piaget nos recuerda la importancia de comprender y apreciar la forma que los individuos construyen y organizan su conocimiento a medida que crecen y desarrollan. Esta obra sigue siendo relevante hoy en día, no solo para los psicólogos y educadores, sino para todos aquellos interesados en el crecimiento y aprendizaje de los niños. Estadios de desarrollo. Los aportes de Jean Piaget al estudio de la infancia, además de su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, lo posicionaron como una de las figuras más importantes en el mundo de la psicopedagogía. Uno de sus principales estudios fue el de la teoría cognitivista, a partir del cual planteó que el desarrollo cognitivo es una construcción continua del ser humano, marcada por varias etapas, necesidades, acciones. Piaget divide estas etapas como periodos de tiempo y define el momento y el tipo de habilidad intelectual de un niño que desarrolla según su fase cognitiva en la que se encuentra. Piaget divide estas etapas en 4: en la etapa sensoriomotriz, en la etapa preoperacional, en la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Dentro de la etapa sensoriomotriz, en esta primera etapa, el desarrollo cognitivo, y según Piaget, sucede y ocurre cuando entre el momento del nacimiento y la aparición de un lenguaje que se articula en frases simples. Esta etapa se define por la interacción física del entorno. En esta etapa también entran lo que son los 5 sentidos del ser humano. Etapa número 2. Etapa preoperacional, de niños a 2 a 7 años. En esta etapa los niños no pueden realizar operaciones mentales complejas, tal así como nosotros como estudiantes universitarios podemos hacerlas. En cambio, los niños de esa edad no. Por eso, Piaget también habla de lo que se conoce como pensamiento mágico, que surgen por asociaciones arbitrarias que el niño hace cuando intenta entender cómo funciona el mundo. Etapa número 3. Etapa de las operaciones concretas, de 7 a 12 años de edad. Dentro de esta etapa, y un punto esencial, es que el pensamiento deja de ser tan egocéntrico. Una señal clara de esta etapa es cuando el niño puede darse cuenta, por ejemplo, de la cantidad de líquido o un recipiente. No depende de la forma de que quiera, pues este conserva su mismo volumen. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Que, por ejemplo, tenemos un líquido de 1 litro y vaciamos a un vaso que lo hace ver que tenga más, pero el niño en esa etapa se da cuenta y piensa que no importa la forma, siempre va a tener el mismo líquido. Bueno, en la etapa número 4 tenemos la etapa operaciones formales, que va desde cierta edad de 12 años hasta la vida adulta. Aunque se habla de edades de las etapas de desarrollo de Piaget,
no hay límite fijos y estas edades sirven como referencia de las fases de transición de una etapa a otra. Por eso, para Piaget es posible encontrar casos de desarrollar diferentes, en las cuales los niños tardan en pasar de una etapa a otra. Su teoría es mucho más compleja y se extiende más allá de la síntesis de estas 4 etapas, pero lo más importante es entender que el trabajo de Piaget ha sido una pieza fundamental en la psicología del desarrollo y sin duda ha sido una gran influencia, especialmente para impulsar investigaciones más actualizadas y sobre los niños, cómo crecen y cómo se desarrollan y cómo piensan y cómo interactúan en el mundo y cómo se van pasando de etapa a etapa sin que se choquen. Gracias. La etapa sensomotriz de 0 a 2 años. En esta etapa, los bebés aprenden sobre el mundo a través de sus sentidos y acciones. Desarrollan la permanencia del objeto, entendiendo que los objetos siguen existiendo aunque no los vean. También empiezan a utilizar el pensamiento simbólico, como fingir beber de una taza vacía. La etapa preoperacional de 2 a 7 años. Aquí los niños usan el pensamiento intuitivo y egocéntrico. Creen en el pensamiento mágico, como que al soplar las velas de su pastel, realmente las apagan con su aliento. Tienen dificultad con la lógica y aún no entienden conceptos como la conversación. Etapa sensomotriz. Exploración a través de los sentidos del movimiento. Los bebés aprenden sobre su entorno principalmente mediante la manipulación de objetos y la interacción sensorial. El desarrollo de la permanencia del objeto es la comprensión de que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no están a la vista. Este es uno de los logros más importantes de esta etapa. Como comportamiento basado en reflejo. Al principio los bebés dependen de reflejos innatos como agarrar o succionar, pero estos se ven transformando en acciones más intencionales. La etapa sensomotriz es la primera fase del desarrollo cognitivo según Piaget. Ocurre después del nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad. En esta etapa los niños aprenden sobre el mundo a través de sus sentidos sensorial y sus acciones motoras, movimiento. Empiezan a desarrollar la comprensión de que los objetos existen incluso cuando no están a la vista permanentemente del objeto. Ejemplo de sensoriomotriz. Un bebé de 8 meses juega con un juguete y si el juguete se cae al suelo y desaparece de su vista, al principio no lo buscará, ya que no comprende que el juguete sigue existiendo fuera de su visión. A medida que avanza en la etapa sensomotriz, empezará a buscar el juguete, lo que demuestra que ha adquirido la noción de permanencia del objeto. La etapa preoperacional es la segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget, que ocurre aproximadamente entre los 2 a los 7 años. Durante esta etapa, los niños empiezan a usar el lenguaje y a desarrollar el pensamiento simbólico, aunque todavía tienen dificultades para entender conceptos abstractos y lógicos. Su pensamiento es egocéntrico, lo que significa que les cuesta ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Etapa preoperacional de 2 a 7 años. Pensamiento simbólico. Los niños desarrollan la capacidad de utilizar símbolos como palabras y objetos para preparar algo. Esto se ve en el juego de simulación, como cuando usan una caja para presentar un coche.
egocéntrico. Los niños piensan desde su propia perspectiva y tienen dificultades para entender el punto de vista de los demás. Un ejemplo es creer que los demás ven lo mismo que ellos, aunque estén mirando desde otro ángulo. Falta de conversación. Todavía no comprenden que algunas propiedades de los objetos, como la cantidad de líquido o la masa, permanecen iguales, incluso si cambian de forma o apariencia. Ejemplo de preoperacional. Un niño puede usar una caja como que si fuera un coche, simulando que está conduciendo, ya que su capacidad de representación simbólica está en desarrollo. El tema que voy a exponer es operaciones concretas de niños de 7 a 11 años. En esta etapa, los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas. Pero para lograr necesitan situaciones concretas y no abstractas. También pueden categorizar aspectos de la realidad de una forma mucho más compleja. Al hablar de operaciones en etapa Piaget, las reconoce como representaciones mentales de acciones que internamente parecen lógicas al sujeto. Características de operaciones concretas. Las características de las operaciones concretas son la capacidad de contar la mente, ya sea ascendente o descendente. 2. Capacidad de clasificar objeto en categoría, como formas y objeto. 3. Capacidad de almacenamiento a corto o a largo plazo. Factores que proporcionan el desarrollo cognitivo son, primero, relaciones espaciales. Los niños tienen una idea más clara de qué tan lejos está un lugar a otro. También les resulta más sencillo recordar la ruta. 2. Conservación. La conservación consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. Los niños de 6 a 7 años tienen una conservación numérica. Los niños de 7 a 8 años tienen una conservación de área y de masa. Los niños de 11 a 12 años tienen una conservación de volumen. 3. Categorización. La categorización ayuda a los niños a pensar de manera más lógica. Es una habilidad que surge desde la niñez temprana y va mejorando de manera gradual. Incluye habilidades relativamente complejas como la inclusión de clase y la seriación. La inclusión de clase es la capacidad para ver la relación entre el todo y sus partes. La seriación es la capacidad de ordenar los objetos en forma progresión lógica. Como ejemplo, a un niño le entregamos un conjunto de palitos cuya longitud tiene diferencias pequeñas, pero perceptibles, y se le pide que los ordene desde el más pequeño hasta el más grande. 4. Transformación. El niño puede resolver problemas que incluyen transformaciones concretas y capta que a pesar de que cambien en apariencia, la esencia se mantiene. Etapas de operaciones formales. De niños de 12 hasta la vida adulta. En esta etapa, los niños ganan la capacidad para utilizar una lógica que les permite llegar a conclusiones abstractas que no están ligados a casos concretos. En otras palabras, a partir de este momento puede pensar, sobrepensar, y eso no quiere decir que puedan analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento. El pensamiento operacional formal se manifiesta a partir de los 12 años, abarcando hasta la vida adulta, caracterizándose por el hecho de que los niños ya casi adolescentes tienen una visión más abstracta y un uso más lógico de pensamiento.
Característica de etapas de desarrollo. Esta etapa, que como ya comentamos, tiene sus inicios de entre los 11 y 12 años y dura superada a la adolescencia, son los siguientes. Primero, razonamiento hipotético deductivo. Otro de los nombres que dio Piaget a esta etapa fue el razonamiento hipotético deductivo, pues que este tipo de razonamiento es esencial durante este periodo de desarrollo. Los niños pueden pensar en solución en base a ideas abstractas hipotéticas. 2. Resolución de problema. Como hemos comentado, esas edades es la que se adquiere un pensamiento más científico. 5 actividades donde se evidencia que se está usando la teoría en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, hoy vamos a explorar cómo se aplica la teoría de Jean Piaget en el aula para fomentar lo que es el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. Bueno, Piaget nos enseña que los niños aprenden de manera activa y constructiva y que debemos diseñar actividades que les permitan lo que es explorar y descubrir conceptos de manera significativa. Esto implica un entorno de aprendizaje que fomente lo que es la curiosidad y la experimentación y la reflexión también. Bueno, la primera actividad sería lo que es diseñar experimentos sencillos que permitan que los niños exploren y descubran conceptos básicos como lo que es la masa, el volumen, causa y efectos. Por ejemplo, podemos ofrecerles o darles diferentes materiales como lo que es el agua y arena o plastilina. El recipiente de diversas formas también se le puede dar. De esta manera estimulamos lo que es el pensamiento concreto y la construcción de conceptos básicos. Los niños pueden explorar lo que es la mezcla y ver qué sucede, lo que les permite desarrollar y su comprensión del mundo que les rodea. Bueno, y la segunda actividad sería lo que es diseñar juegos de clasificación y seriación que fomenten el desarrollo de la lógica y la capacidad de comparar y establecer relaciones entre los objetos. Por ejemplo, podemos presentar una colección de objetos como botones, bloques o figuras geométricas y pedirles que clasifiquen según sus diferentes criterios como el color, la forma o el tamaño. Esto les permite desarrollar su capacidad de análisis y comparación y entender cómo los objetos se relacionan entre sí. Bueno, y la tercera actividad sería diseñar juegos y roles que representan acciones que desarrollen lo que es la capacidad de simbolizar y la comprensión de las relaciones sociales. Bueno, por ejemplo, en este podemos crear lo que es un escenario de juego donde los niños puedan representar diferentes roles, como puede ser médico, cocinero, policía, maestro y situaciones cotidianas. Esto les permitiría les permite desarrollar su capacidad de imaginar y representar situaciones y entender lo que es cómo las personas interactúan entre sí. Bueno, y la cuarta actividad sería plantear preguntas abiertas que le inviten a los niños a pensar lo que es razonar y buscar soluciones a problemas. Por ejemplo, le podemos preguntar ¿por qué llueve? ¿O qué pasaría si pudiéramos volar? ¿O de qué manera? Bueno, y de esta manera estimulamos el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones. Los niños pueden explorar diferentes posibilidades y encontrar respuestas creativas y así. Bueno, y la quinta actividad y última es utilizar materiales didácticos manipulativos que permitan que los niños interactúen con los conceptos de manera tangible, tocar. Por ejemplo, podemos utilizar bloques de construcción, rompecabezas
o ábaco para facilitar lo que es la comprensión de conceptos abstractos y adquisición de habilidades motoras finas. Esto les permitiría desarrollar su comprensión de los conceptos y aplicarlos de manera práctica. Bueno, estas son las 5 actividades. De los principios de la teoría de Piaget para fomentar lo que es el desarrollo cognitivo en el aula. Recuerden adaptarlas a las necesidades de sus estudiantes y hacerlas divertidas y desafiantes. De esta manera podemos ayudar a nuestros estudiantes a construir una base sólida para su aprendizaje y desarrollo cognitivo. Al aplicar estas actividades podemos crear un entorno donde el aprendizaje que fomente la experimentación y la reflexión que permita que nuestros estudiantes alcancen su máximo potencial. Gracias. Bueno, en resumen, la teoría de desarrollo cognitivo de Jean Piaget nos enseña que todos los niños aprenden de manera activa, constructiva. Es fundamental entender estos estadios para diseñar estrategias de enseñanza efectivas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.